Hola, buenas tardes o buenas noches. Vamos a dar inicio al ciclo de conversatorios virtual, el Chaco y la región. Para ello agradecemos al Instituto de Investigaciones Geohistóricas, al Instituto de Cultura de la provincia del Chaco, a la librería Contexto, a la Fundación Formarte y también en este caso nos acompañan la Biblioteca Escolar Popular Selmira de Cabral. Agradecemos a todos, también los presentes, y en esta oportunidad vamos a presentar un libro, Estudios Urbanos del Área Metropolitana del Gran Resistencia, Geografía aplicada como aporte a la planificación territorial, en el cual lo coordinamos con la doctora Mirta Liliana Ramírez, quien es profesora y licenciada en Geografía, egresada de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste, es doctora en Cartografía y Sistemas de Información Geográfica y Teledetección de la Universidad de Alcalá de Henares en España. Actualmente es profesora por concurso del Departamento de Geografía, directora del Instituto de Geografía y también directora del cuerpo docente de la especialización de Tecnologías de la Información Geográfica. Es miembro del comité del cuerpo docente del doctorado en Geografía, miembro de la comisión de posgrado y es investigadora independiente de CONICET. Ha dirigido numerosos proyectos de investigación y actualmente es también profesora titular de cartografía. ¿Qué tal, Liliana? Te cedo la palabra. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos están acompañando. Me sumo a los agradecimientos que la doctora Fantina acaba de realizar y es una situación muy agradable estar compartiendo con los que nos escuchan la presentación de este libro que, como dijo Alejandra, hemos coordinado junto con la doctora Alejandra Fantín, que es profesora y licenciada en Geografía también, es magíster y doctora en Demografía por la Universidad Nacional de Córdoba, es directora del doctorado en Geografía, investigadora independiente del CONICET, profesora titular de la Facultad de Humanidades del Departamento de Geografía, forma parte del plantel docente de las maestrías en Demografía de la Universidad Nacional de Córdoba y también trabaja en Asunción, de manera que para mí es un gusto presentar junto a ella, que también dirige proyectos de investigación y dirige becarios, tanto en nuestra universidad como en otras universidades del país, presentar este libro que coordinamos el año pasado y que hemos podido editar el año pasado gracias al apoyo del Instituto de Investigaciones Geohistóricas del CONICET, y que por las circunstancias que vivimos no hemos podido realizar la presentación en el inicio del año y que se fue postergando hasta que a través de la librería Contexto hemos tenido este espacio. Así es que muchas gracias a todos los que nos acompañan. Estamos seguramente contando con la presencia de los autores del libro, de los distintos capítulos del libro que ahora vamos a ir presentando. Alejandra, ¿algo más o iniciamos la presentación? No, iniciamos, Liliana. Bueno, entonces, vamos a iniciar entonces esta presentación contándoles que el origen de este texto tiene que ver fundamentalmente con la intención de nuclear distintos trabajos sobre el área metropolitana de Gran Resistencia que se venían desarrollando desde hace bastante tiempo, fundamentalmente apoyados con los datos censales del año 2010 y que ya llegado el final de la década y anunciando un nuevo censo para este año, no queríamos dejar pasar un trabajo que sea compilador de algunos de estos trabajos. Por distintas circunstancias, seguramente el censo 2020 no se realizará, pero el objetivo era tener preparado un texto como para poder cotejar o comparar con los nuevos datos censales que se iban a presentar este año.
No obstante ello, el primer capítulo del libro es una recuperación, es una recuperación de un trabajo realizado en el año 1972 por el primer grupo de investigadores que tuvo el Instituto de Geografía de la Facultad de Humanidades, un grupo de investigadores que fue dirigido por el doctor Bruniard, y el capítulo número 1 del libro tiene que ver con esta recuperación de este acervo bibliográfico de la revista geográfica de aquel entonces. Este primer artículo, o capítulo mejor dicho, fue recuperado digitalmente por la ingeniera Silvia Ferreira, a quien agradecemos por supuesto por su trabajo, por su dedicación, por su colaboración, y en aquel momento el doctor Bruniard sostenía que la determinación y caracterización geográfica del área de influencia del conjunto urbano, que en aquel momento era Resistencia, Barranqueras y Puerto Vilelas, es decir, hace 50 años atrás todavía la conurbación no incluía a Fontana. Entonces él hablaba que la determinación y caracterización geográfica del área de influencia de Resistencia, Barranqueras y Vilelas era el primer objetivo que tuvo el Instituto de Geografía una vez creado en 1967. Y sostenía que la fisonomía del proceso de desarrollo urbano de Resistencia, Barranqueras y Vilelas era el resultado de un sitio particularmente desfavorable, pero con una situación regional privilegiada que aseguraba y asegurada, digamos, por la concentración de las vías de transporte que posibilitaba el cumplimiento de las funciones básicas y consolidaba su condición de capital regional. Afirmación que hecha en 1970 parecía muy adelantada, pero que hoy, 50 años después, consideramos que efectivamente se cumplió. En este trabajo, el doctor Bruniard señala las distintas etapas del proceso de desarrollo de este asentamiento de Resistencia, Barranqueras y Vilelas, y lo divide en diferentes etapas. Por supuesto, esas etapas de desarrollo están totalmente acompañadas con las distintas etapas o periodos económicos que se dieron en la provincia del Chaco. Una primera etapa de diseño urbano que tiene que ver con el trazado del damero original, una segunda etapa a principios del siglo XX que tiene que ver con los procesos económicos asociados a la explotación forestal, y una segunda etapa de desarrollo que acompañó el desarrollo fundamentalmente del cultivo del algodón. Posteriormente, la llegada y el proceso urbano continuó con distintas características, pero este primer trabajo que se desarrolló y que se elaboró en el Instituto de Geografía en 1970 sentó las bases de los estudios urbanos que posteriormente se fueron llevando adelante en nuestro Instituto de Geografía y también en el Instituto de Investigaciones Geohistóricas, y que de alguna manera quisimos mostrar en este texto. De manera que el objetivo de poder incorporar este trabajo inicial fue también reconocer todos aquellos trabajos que se hicieron con otras fuentes de información, con otra metodología de trabajo, pero que sentaron las bases, como decía, de lo que posteriormente se continuó desarrollando a nivel de trabajos urbanos. Seguimos con el capítulo 2. Alejandra, te doy la palabra. Bien, el capítulo 2, que se llama Evolución de la población en el área metropolitana del Gran Resistencia, lo escribimos con el doctor Leandro González. Leandro es licenciado en Ciencias Políticas y también magíster y doctor en Demografía. Trabaja en la Universidad Nacional de Córdoba. Es investigador de CONICET y especialista en proyecciones de población. En este capítulo, como el título lo señala, lo que analizamos es la población, la evolución de la población del área metropolitana del Gran Resistencia desde sus inicios, ya que el área del Gran Resistencia ha experimentado desde la fundación un importante crecimiento demográfico que lo ubica en este momento en el aglomerado más poblado del nordeste del país. Si bien en los últimos años se puede apreciar
hubo una reducción en cuanto a su ritmo de crecimiento. Como les dije, además de ver la evolución, nosotros en este caso realizamos proyecciones de población del área del Gran Resistencia hasta el 2030. Y se considera que el volumen de la población del Gran Resistencia va a llegar más o menos a 438.000 habitantes para este año, para el año 2030, con una tasa de crecimiento que va a ser inferior a la actual, va a ser de 0,40% más o menos, por ciento anual, digamos. En este capítulo nosotros presentamos una serie de pirámides que muestran el recorrido de la población visto a través del efecto de los cambios que se van produciendo en los procesos demográficos, tales como fecundidad, mortalidad y la migración, y cómo esto afecta a la estructura por edad y sexo de la población. Para el análisis se divide a toda la población en 3 grupos etarios, que serían menores de 14 años, de 15 a 59 años y mayores de 60. Lo que nosotros pudimos observar en este caso es cómo se ve el cambio de la estructura de la población con una marcada disminución de la población de menos de 14 años, a diferencia de un aumento de la población de más de 60 años, donde podemos ver que va pasando, por ejemplo, desde el 91 al 2010 se ve una disminución en torno del 35%, teníamos de población menores de 14 años y pasamos al 26%. Y se cree que para el 2030 vamos a llegar a un 22% de población de menos de 14 años. O sea, este cambio en la estructura etaria de la población que afecta al proceso de desarrollo de una sociedad, ya que tiende a alterar el equilibrio entre los grupos de población en edades justamente económicamente activas. Lo que podemos ver que en términos de lo que es la vida cotidiana, este incipiente proceso de envejecimiento que se puede observar en el Gran Resistencia va a implicar también una serie de cambios en el mediano plazo. Estos cambios van a requerir adecuaciones en tanto a educación, a la vivienda, al empleo, a las demandas de salud, por citar algunos de aquellos factores que se van a ver influenciados, diríamos, por este cambio en la estructura de la población y en el envejecimiento que experimenta esta población. Situación que afecta de alguna manera a toda la población o a la población mundial, pero nosotros quisimos mostrar justamente los cambios que se van a producir o que se producen y se van a acentuar aún más en las próximas décadas en lo que es el ámbito metropolitano de Gran Resistencia. Liliana, no sé, seguís. Vamos a ir presentando así cada uno de los capítulos y justamente también los autores de cada uno de los capítulos. Bueno, muy bien. En el siguiente capítulo tenemos el aporte de 2 colegas del Departamento de Geografía. Ellos son el profesor Cristian da Silva, magíster en teledetección y sistemas de información geográfica por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, y por otro lado
el doctor Osvaldo Cardoso, también profesor en geografía, doctor por la Universidad de Alcalá de Henares en España, y ellos nos hacen un aporte en relación a la organización espacial de los usos del suelo y con particular énfasis en la actividad comercial. Cristian da Silva y Osvaldo Cardoso se plantean un doble objetivo en este capítulo, ¿no? Que tiene que ver, por un lado, indagar sobre el modo en que se organizan espacialmente los usos del suelo en la ciudad de Resistencia, y por otro lado, hacerlo con un alto nivel de detalle espacial que se logra fundamentalmente por la fuente de información que utilizan, que es un relevamiento directo, una observación directa en terreno a nivel parcelario. De manera que hay una búsqueda y una utilización de una fuente de información privilegiada que tiene que ver con la observación directa. Gran parte del procesamiento y análisis del dato recogido en terreno es realizado con la utilización de los sistemas de información geográfica, que es un recurso sumamente importante a la hora de analizar datos espaciales, gran cantidad de datos espaciales. Los autores tienen un detalle muy interesante acerca de los antecedentes de trabajos como el que ellos realizan y un desarrollo metodológico también muy significativo, ya que para identificar los usos del suelo trabajan con estimaciones de densidades de kernel, que es un proceso de análisis espacial muy particular porque arroja resultados muy sensibles y muy atenuados para manejar las densidades espaciales en relación con otro tipo de metodologías para estimar densidades. De manera que en ese sentido también el aporte metodológico y la capacidad de análisis de datos espaciales a través de este tipo de recursos y metodologías es un aporte muy significativo. Como les decía recién inicialmente, una de las características de este trabajo es el relevamiento parcelario con observación directa en terreno, que se complementó con imágenes resultantes del vuelo fotogramétrico realizado por el Instituto Geográfico Nacional en el año 2013. De manera que además de la observación directa fue corroborada, digamos, por esas imágenes y se relevaron alrededor de 90.000 parcelas. Estas parcelas que fueron relevadas durante el año 2013, previo al año 2013, que son las imágenes, y con posterioridad al año 2013, van a dar como resultado cuál es la distribución de los usos del suelo en la ciudad de Resistencia. Como nosotros sabemos, digamos, por una cuestión vivencial, el centro de Resistencia tiene una función eminentemente comercial, mientras que a medida que nos alejamos del centro el uso es residencial, pero el detalle y el nivel de detalle que logra este trabajo es realmente muy importante para poder ser utilizado como fuente en otros trabajos. Los resultados muestran la distribución de los usos del suelo en 16 categorías, es decir, los autores lograron tipificar 16 grandes categorías. Una de estas categorías es la categoría comercial, y dentro de esa categoría comercial hay un trabajo o una nueva tipificación de los usos comerciales. De manera que este trabajo con fuentes de información primaria y secundaria va a arrojar una gran cantidad de representaciones cartográficas que van a permitirnos visualizar, dejar al descubierto cómo se distribuyen los usos del suelo en la ciudad de Resistencia en este caso. Como decíamos, la distribución espacial responde a la lógica de la ciudad latinoamericana. Los autores hacen una introducción respecto del las tipologías de ciudades y la ciudad latinoamericana especialmente, y los resultados de este trabajo arrojan precisamente que la ciudad de Resistencia
y la distribución de los usos del suelo en la ciudad de Resistencia responden a la lógica de la ciudad latinoamericana. ¿Esto qué significa? Que existe un fuerte predominio en el uso residencial frente a cualquier otro uso. Ocupando algo más del 80% del espacio geográfico de la ciudad de Resistencia. Y en segundo lugar, el segundo gran grupo de usos del suelo alcanza apenas el 7% de las distintas, digamos, de importancia en cuanto a categoría. Como decía inicialmente, después los autores tienen una precisión mucho más detallada respecto del uso comercial y nuevamente van a concluir señalando que este uso comercial combinado con los otros usos van a dar pie a distintas centralidades o nuevas centralidades que tiene la ciudad de Resistencia. Bueno, finalizando, simplemente decir que hay una importante aporte de representaciones y de documentos cartográficos que van apoyando la descripción que los autores hacen de su investigación. Seguimos, Alejandra. Bien, el siguiente capítulo hace referencia al valor de la tierra en la ciudad de Resistencia, en el 2016-2017. Este capítulo está a cargo de Federico Arias. Federico es profesor en geografía, también por la Universidad Nacional del Nordeste, y actualmente se encuentra cursando el doctorado en geografía en el marco de una beca otorgada por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, el CONICET. Actualmente en actividades de docencia ha realizado varias adscripciones y conforma equipos de investigación también en el Instituto y el Departamento de Geografía. En este capítulo, Federico tenía como objetivo analizar justamente la distribución espacial del valor de la tierra a nivel de barrios en Resistencia, en función al tipo de inmueble que está analizando, o sea, terrenos, casas o departamentos. Y además, otro de los objetivos era comparar la aptitud de los métodos de interpolación para justamente lograr el objetivo que es analizar el valor de la tierra. En este trabajo es muy importante en el sentido de que el valor de la tierra resulta como es un elemento indispensable para la comprensión de la dinámica de las ciudades, para ver cuáles son las posibilidades habitacionales de la población, tanto desde el punto de vista de poder o no acceder a una vivienda propia. Es importante aclarar que generalmente este tema fue estudiado desde las ciencias económicas. En cambio, Federico lo hace justamente desde la geografía cuantitativa, en especial del análisis geoestadístico, que se encuentra conformado por un conjunto de métodos estadísticos que perciben el objetivo de modelizar justamente el espacio. Poder analizar justamente el valor de la tierra mediante procesos o métodos geoestadísticos posee un gran potencial a la hora de dar explicaciones justamente de los factores que influyen en su conformación y observar su distribución sobre el espacio. En el artículo ustedes van a poder ver en forma detallada los métodos utilizados, acompañado también con una excelente cartografía, y no me voy a detener en los métodos justamente porque, bueno,
eso lo pueden ver y son métodos totalmente estadísticos, pero podemos ver que en este sentido, como les decía, los objetivos eran dar respuestas en dos sentidos. En primer lugar, dar a conocer la distribución del valor de la tierra en la ciudad de Resistencia y además revelar acerca de cuál es la metodología más precisa para este tipo de estudios. En cuanto a la distribución del valor de la tierra, Federico denota que hay una fuerte segregación en el espacio. Dice, asunto a tener en cuenta al momento de realizar una planificación más equitativa desde las políticas públicas. Él concluye que el sur y el suroeste exteriorizan valores bajos, tanto de los terrenos como de las viviendas. Pero un caso particular, destaca él, que es el norte y el noroeste, donde se analiza en forma agrupada el valor del terreno y de las viviendas. Él denota que los valores son bajos, pero si se analizan por separado, los terrenos tienen precios bajos, pero las viviendas dicen precios altos. En cuanto en el centro, como es de esperar, y lo que vamos a ver representado a lo mejor en la mayoría de los capítulos, porque es una característica de las ciudades latinoamericanas, se localizan los precios más elevados, tanto de terreno como para vivienda. Estos matices son muy interesantes de profundizar para el tratamiento de los departamentos y de las casas de manera separada al valor de los terrenos. En cuanto a los métodos utilizados, los dos métodos que él utiliza, señala que para futuros trabajos es importante incluir otros métodos más para dar una mayor precisión a la predicción del valor como métodos multifactoriales. Pero es, como les decía, un trabajo que resulta muy interesante ser leído, tanto por la explicación de la metodología utilizada y también por la excelente cartografía que pueden observar ahí. Lili, seguimos si te parece. Sí, claro. Bueno, en esta secuencia de trabajos que incluye el texto, que incluye el libro Estudios Urbanos del Área Metropolitana de Gran Resistencia, tenemos un aporte realizado por la magíster Viviana Pértile y la doctora Alejandra Torres Geraldi. Ellas son parte del equipo de cátedra de la asignatura Geografía Urbana del Departamento de Geografía de la Facultad de Humanidades y trabajan en este capítulo con el proceso de verticalización urbana en la ciudad de Resistencia y su evolución a partir de la segunda mitad del siglo XX. Como todos saben, a nadie escapa la cantidad de edificios en altura que en los últimos años, fundamentalmente en este siglo, ha caracterizado a la ciudad de Resistencia, y por lo tanto ese fue el motivo de estudio, el motivo de indagación, el motivo de investigación que se han planteado estas autoras. Como decía, Viviana Pértile y Alejandra Torre Geraldi, a quienes agradecemos también el aporte que han hecho en este libro con su capítulo. En este sentido, entonces, las autoras tienen como objetivo mostrar una aproximación al proceso de urbanización de la ciudad de Resistencia en el marco de las construcciones en altura
en el micro y macrocentro de la ciudad, como así también analizar la distribución y funciones de las nuevas estructuras edilicias y las posibles consecuencias ambientales de estos procesos de urbanización en altura. Para lograr este objetivo, las autoras tuvieron que realizar un relevamiento en terreno, también al igual que el trabajo que anteriormente me tocó comentar. Las autoras realizaron un relevamiento en terreno de las construcciones en altura, estableciendo como límite de análisis espacial, el espacio geográfico, el área de las 8 avenidas que encierran la tercera corona de expansión de la ciudad. El relevamiento fue realizado entre marzo del año 2014, entre marzo y abril del año 2014, e incluyó las siguientes variables. Por un lado, el año de la edificación, que estaba dividido en categorías temporales, es decir, hasta 1990, si el edificio estaba construido hasta 1990, entre 1990 y 1999, entre 2000 y 2009 y a partir de 2010 y al momento del relevamiento. También otra variable de análisis fue la altura, si eran de hasta 3 pisos o más de 3 pisos, y las funciones, ¿no? Fundamentalmente si tenían una función residencial o si era una función comercial, una función administrativa, una función mixta o alguna otra función que se podría presentar. Luego del relevamiento, las autoras procedieron a georreferenciar todos los edificios en altura que se relevaron en terreno, utilizando también los sistemas de información geográfica como un recurso tecnológico que favorece y que propicia el análisis espacial con mayor celeridad. Y ese análisis espacial da paso al diseño y a la representación cartográfica que nos permite visibilizar nuevamente, observar, poner en un documento cartográfico las características de este espacio geográfico. Se lograron realizar las representaciones cartográficas y también modelizar los atributos de estas representaciones, de estas edificaciones en altura, ¿no? Y finalmente, luego de la representación, de la graficación de los resultados o de los datos relevados, por supuesto, se obtienen los resultados, que se sostienen como principales resultados. Las autoras señalan que uno de los cambios más notorios ocurrido en los últimos 15 años, estamos pensando que el relevamiento fue en el 14, así que estamos hablando desde el año 2000 al 2014, en la ciudad de Resistencia, es la presencia de más de un centenar de edificios en altura. Si nosotros pensamos que este trabajo fue anclado en 2014 y sabemos que esto se ha acelerado y profundizado, quiere decir que hoy estamos con un número bastante más elevado de que les estoy comentando. Y estos edificios en altura lo que determinan es una profundización de la densificación, ¿no? Hay una reconversión de terrenos ocupados con otros fines, como así también terrenos que eran baldíos, que se comienzan a utilizar para la edificación de estos edificios. En este sentido, señalan que el sector privado apostó fundamentalmente a la construcción de edificios, aumentando rápidamente la oferta y permitiendo de esta manera que los inversores, ante la ausencia de garantías económicas, apostaran a la construcción. Por otra parte, permitieron que un gran número de población de clase media y media alta aprovecharan que lo que el mercado les ofrecía, el mercado inmobiliario les ofrecía como una opción de inversión, ya sea alquilando o comprando desde el pozo, es decir, el terreno destinado a la edificación de construcciones verticales que presentan alguna identificación de obra por no poseer indicios de algún estadio de construcción, ¿no? En relación a cómo fueron evolucionando, cómo fue evolucionando la cantidad de edificios en altura en relación a estas 3 categorías temporales que las autoras presentan, podemos decir que hasta 1990 solamente se observaba una concentración de edificios en altura en el área central del casco de la ciudad de Resistencia, con una proyección, pero por las avenidas 25 de Mayo y 9 de Julio. Pasado la década del 90, en el transcurso
a partir de la década del 90, se reconoce un incremento de un 57% en el número de edificaciones y advirtiéndose en este caso una mayor densificación en el sector céntrico, pero con tendencia a la expansión hacia el eje de las avenidas de la avenida Alberdi. Y en la primera década del siglo XXI, es decir, 2000 a 2010, el crecimiento fue de un 96%, expandiéndose, pero en este caso ya hacia los límites del casco céntrico, corona central y segunda corona de expansión, alcanzando en ese momento del relevamiento 222 edificios en la ciudad. Como decimos, este es un proceso que se agudizó, se profundizó y continuó en los años que van más allá del año 2014, fecha del relevamiento. Lo que también señalan como conclusión las autoras es que estas construcciones en alturas están destinadas fundamentalmente al uso residencial. Prácticamente 140 de las unidades y los edificios visitados tenían como objetivo la residencia y un 12,8% tenían como opción el uso comercial. Las autoras terminan o concluyen también con un apartado en donde se habla de los impactos que generan las construcciones en altura en la ciudad, tanto externalidades o impactos positivos como externalidades o impactos negativos, fundamentalmente estos que tienen que ver con la cuestión ambiental. Eso lo vamos a dejar para que los lectores puedan leerlo detenidamente. También, al igual que los otros trabajos, y esto tiene que ver con el corte geográfico de este texto, se acompañan, por supuesto, una excelente cartografía que puede ir, que permite visibilizar esta evolución de las construcciones en altura en la ciudad de Resistencia. Te doy la palabra, Alejandra. Bien. El siguiente capítulo, denominado Configuración socioespacial del área metropolitana de Gran Resistencia, análisis en 2 momentos censales, estuvo a cargo de Blanca Ponce. Blanca era egresada de la Facultad de Humanidades, también como profesora y licenciada en Geografía, y doctora en Demografía por la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, Blanca nos dejó el año pasado y bueno, vaya ella también este homenaje justamente en la presentación de este capítulo. En este capítulo, Blanca tenía como objetivo realizar una diferenciación socioespacial del área metropolitana a partir de la información de 2 momentos censales, o sea, el censo del 2001 y el censo con datos del censo del 2001 y el censo de 2010. Para poder ver así los cambios que se produjeron en esta década y la tendencia que seguían los aspectos que fueron analizados. Para cumplir con estos objetivos, la metodología que se utilizó fue el análisis de conglomerado, que si bien se trata de una herramienta descriptiva que clasifica los datos inicialmente justamente no clasificados, pero resulta muy útil a la hora de encontrar grupos homogéneos, al mismo tiempo de poder analizar la distribución espacial de dichos datos en 2 momentos censales. El estudio se realizó censal muy pequeña que permite justamente ver en detalle la distribución espacial. Para este trabajo se utilizaron numerosas variables que Blanca las clasificó en distintas dimensiones, como por ejemplo tenemos la dimensión demográfica, donde analiza el índice de masculinidad, el porcentaje de población menor a 5 años, de población mayor a 65 años. Después se analizó otra dimensión que es educación,
donde estudia o analiza el porcentaje de población mayor de 18 años que no sabe leer ni escribir, población mayor de 25 con estudios superiores, y así tiene distintas dimensiones. La siguiente es una dimensión de salud, donde analiza como variable los hogares con agua fuera de la vivienda y del terreno, hogares con baño o letrina con botón. La otra dimensión es la dimensión habitacional, donde justamente analiza las viviendas deficitarias, hogares con piso de tierra, hogares con hacinamiento, y por último, una dimensión que ella la denomina económica, que toma como variable viviendas, hogares, mejor dicho, sin heladera, hogares que utilizan leña o carbón como principal combustible para cocinar, hogares que no son propietarios de la vivienda y cantidad de hogares en la vivienda. O sea, son numerosas las variables que se analizan y que justamente pueden ser analizadas en su conjunto por la metodología que fue utilizada, que era la metodología de conglomerados. En este caso, la autora lo que concluye es que tanto en el 2001 como en el 2010 puede observarse una distribución concéntrica con la presencia de por lo menos 3 áreas. El núcleo central, que presenta las mejores características habitacionales, tanto que cuenta con los servicios esenciales y los más altos niveles educativos. Después una corona periférica con características totalmente opuestas, y entre medio una corona de transición integrada por barrios y villas con características heterogéneas debido a la interpenetración del centro y la periferia y justamente a la conformación de sus particulares condiciones. En este caso también, como en todos los casos anteriores, están acompañados de una cartografía con mucho detalle, como dije, a nivel de radio censal, que permite justamente diferenciar las distintas áreas y las distintas características que presenta la población. Para esto se utilizaron obviamente los datos censales del año 2001 y del 2010, que son trabajados justamente con Redatan y posteriormente cartografiados por sistemas de información geográfica. Bien, creo que estamos en el capítulo 8. Sí, voy a continuar entonces. Gracias, Alejandra. Bueno, el capítulo que sigue en este libro, ya estamos llegando a los últimos capítulos del libro. Es un capítulo que lo elaboré yo a partir y que se denomina Inequidades socioterritoriales según acceso a los servicios públicos de salud, educación y seguridad en el área metropolitana del Gran Resistencia. En este caso, cuando se examina la localización de los equipamientos sociales o de cualquier equipamiento que son servicios para la población, como los educativos, de seguridad y sanitarios, tenemos que hablar de las desigualdades en cuanto al acceso. No todas las personas, no toda la población que habita el área metropolitana del Gran Resistencia accede
a estos servicios en igualdad de condiciones. Siempre la localización y distribución de los equipamientos van a determinar una desigualdad en el acceso, y eso es precisamente lo que en este capítulo hemos intentado mostrar. En cuanto a los servicios de salud, se trabajó con los centros de salud. En cuanto a los servicios de seguridad, se trabajó con las comisarías. Y en cuanto a los establecimientos educativos, se trabajó con los establecimientos de nivel inicial, primario y medio. Y a partir de la localización de cada uno de estos equipamientos, surgen las imágenes y los escenarios del área metropolitana de Gran Resistencia, que pueden ser entendidos como aquellos que merecen o merecerían una atención diferencial por parte del Estado, ya que tienen desigualdades en el acceso. Y sabemos que la garantía de acceder a educación, salud o seguridad tiene que ver con una localización equitativa de estos equipamientos. Las fuentes de información, bueno, en cada caso, el Ministerio de Educación para los equipamientos educativos, el Ministerio de Salud para los equipamientos sanitarios, el Ministerio de Gobierno para los equipamientos que tienen que ver con la seguridad. En cuanto a la metodología con la que trabajamos, también análisis espaciales que se abordan fundamentalmente, no podría ser de otra manera, con sistemas de información geográfica, y en este caso las utilerías que brindan los análisis de redes, porque el acceso a cada uno de los equipamientos se hace a través de la red vial. Cada uno de nosotros, cuando requiere de un equipamiento sanitario, de los servicios de un equipamiento sanitario, o de los servicios de un equipamiento educativo, o de los servicios de un equipamiento de seguridad, necesariamente utiliza la red vial para llegar desde el lugar de residencia hasta el lugar que ofrece el servicio. Por lo tanto, los análisis de redes fueron en este caso fundamentales para detectar las desigualdades y las inequidades en cuanto a los accesos. ¿Y por qué hacemos esta diferenciación en cuanto a desigualdades e inequidades? Porque sostenemos que no todas las desigualdades son injustas, pero todas las inequidades son injustas. De manera que no es lo mismo que haya desigualdad, a veces una desigualdad es necesario para garantizar la equidad. Entonces, esa es un poco la mirada que nosotros tuvimos sobre esta cuestión de acceso a los servicios de seguridad, educación y de salud. ¿A qué concluimos o en cuáles son las principales conclusiones que tenemos? Que las situaciones más desfavorables que se han planteado dejan al descubierto escenarios de efectiva inequidad territorial, desigualdades por supuesto, pero fundamentalmente hay indicios de inequidades que son las que deberían ser trabajadas desde la política pública para poder mitigarlas. Y considerando además que se trata de servicios esenciales, con más razón esa mirada de política pública tendría que estar presente más significativamente. Se trata en todos los casos, quedan al descubierto, digamos, en todos los casos de análisis, los mismos sectores con las mismas características. Y no solamente los sectores del espacio geográfico, sino también las cuestiones que tienen que ver con los grupos de población, de manera que siempre son los mismos sectores y los mismos grupos los que atraviesan o los que están enfrentándose a estas mismas inequidades, con lo cual podríamos afirmar que planteando adecuadamente ciertas políticas podríamos lograr una mejora en cuanto a la accesibilidad. Sin lugar a dudas, la configuración espacial que se genera tras el análisis espacial presenta un modelo anular, es decir, esta característica que tienen las ciudades latinoamericanas, un centro más favorecido y una periferia o un borde más desfavorecido, con una disposición de escenarios de máxima accesibilidad en el sector central, en algunos casos multicéntrica derivada de los distintos centros que conforman los 4 municipios del área metropolitana de Gran Resistencia, de manera que hay una centralidad muy fuerte en los centros de cada uno de los municipios, y ese escenario favorable se va deteriorando hacia los bordes de estas jurisdicciones o de estos espacios geográficos jurisdiccionales. Este trabajo
nuevamente, y al igual que los otros, va acompañado de estadísticas que se generan tras el análisis espacial. Es decir, es una estadística lograda a partir del análisis territorial, por lo tanto es una estadística genuina, original, propia del trabajo, y por supuesto, cartografía que acompaña este análisis espacial y deja al descubierto estas áreas que merecen o merecerían tener una mirada diferente para poder lograr una equidad territorial en el acceso a los servicios públicos, educativos, sanitarios y de seguridad. Te doy la palabra, Alejandra. Bien, gracias, Lili. Bien, el siguiente capítulo, la segregación socioespacial en el área metropolitana del Gran Resistencia. Este capítulo está a cargo de Aníbal Marcelo Mignone. Marcelo es profesor en geografía, es doctor también en geografía por la Universidad Nacional del Nordeste, tiene a su cargo la Cátedra de Geografía Argentina y también trabaja como docente en la Cátedra de Geografía de América. Bien, cuando el capítulo hace una introducción explicando justamente qué se considera segregación espacial, y en este caso, y cómo fue evolucionando, justamente cómo fueron evolucionando los estudios de segregación específicamente en el ámbito urbano, indica que justamente el concepto de segregación, especialmente en el ámbito urbano, implica la distancia física entre la localización residencial de los grupos sociales. De esta manera se entiende a la segregación urbana como la tendencia a la organización del espacio en zonas de fuerte homogeneidad social interna y de fuerte disparidad social entre ellas, entendiéndose esta disparidad no solo en términos de diferencia, sino también de jerarquía. De esta manera, en las ciudades latinoamericanas se hace referencia a los vínculos territoriales entre los estratos sociales, considerando la concentración de grupos que tienen características socioeconómicas similares. Para realizar este estudio se utilizan distintos índices que son justamente perfectamente explicados en el trabajo, y en este caso el autor llega a la conclusión, o las conclusiones que puede encontrar, es que el patrón de segregación en el Gran Resistencia posee justamente distintas características, que existe una concentración de la población con mejores condiciones socioeconómicas, que puede elegir y acceder a los lugares, ello un mayor estatus socioeconómico. Este grupo conforma lo que se llama, o lo que el autor llama, el cono de alta renta, que parte del casco central y se prolonga siguiendo los ejes viales de la avenida Sarmiento e Italia, y que traspasa la ruta nacional número 16. En una segunda instancia se detecta la presencia de áreas donde se entremezclan las características analizadas, conformando un anillo territorial donde la segregación indicaría una incidencia menor. Coincide con poblaciones en edades adultas, adulta joven y adulta, con diferentes niveles educativos, que conviven en diferentes formas de ocupación, o sea, en villas tradicionales, en barrios planificados, asentamientos informales y parcelas particulares, entre otros.
Por último, tenemos un tercer sector donde se concentra la población con mayores carencias sociales y económicas en unidades censales localizadas justamente en la periferia extrema de la ciudad, donde la renta del suelo es menor, porque coincide con justamente parcelas situadas en terrenos bajos y anegables. En este caso existe una segregación que es impuesta justamente por las condiciones socioeconómicas u obedece justamente a mecanismos de preservación de las diferentes clases sociales. O bien a ambas situaciones. De esta manera, lo que concluye el autor es que la distribución opera de acuerdo a una lógica espacial donde la población con mayor nivel educativo y mejores condiciones laborales aparece en el área central de la ciudad y de allí va disminuyendo en forma anular hasta llegar a la periferia donde los habitantes tienen mayor precariedad laboral y ciclos educativos en muchos casos incompleta. Bueno, esta investigación permitió analizar cuantitativamente la segregación socioespacial, condiciones que, como dice el autor, seguramente va a requerir otros o futuros análisis que puedan incorporar además otras variables, como en el caso anterior, y bueno, como justamente este libro es un aporte desde la ciencia geográfica, todo va acompañado con la cartografía correspondiente, y justamente, si ustedes después ven el trabajo, tenemos una cartografía muy interesante que justamente fue publicada en colores que permite ver justamente la calidad de la misma. Por último, tenemos, o sea, ya llegamos al último capítulo, que Liliana, no sé si quiere contar de qué se trata. Sí, gracias Alejandra. Liliana. El último, ¿sí? ¿Me estás escuchando? Sí, perfecto. Ah, bien, sí. bien. El último capítulo es un aporte realizado por la licenciada Romina Claret. Ella es profesora auxiliar en el Departamento de Geografía de la Facultad de Humanidades también, ha sido becaria CONICET, y parte de este trabajo le permitió acceder a su especialización en tecnologías de la información geográfica. El trabajo se llama o se denomina La salud ambiental del área metropolitana de Gran Resistencia. Es un estudio con aportes para su medición y es un estudio comparativo que analiza datos de 2001 y 2010. Como señalábamos en el inicio de esta presentación, la mayoría de los trabajos están anclados en algunos casos en datos censales, en otros casos tienen fuentes de observación directa que superan el año 2010, pero siempre el propósito es dejar la imagen o los escenarios del área metropolitana para que en los próximos años podamos repetir a lo mejor los mismos trabajos y hacer estudios comparativos que nos permitan ver la evolución espacial y temporal de todas estas características que tiene nuestra área capitalina, ¿no? En el caso de Romina, ella trabaja con el concepto de salud ambiental, ¿no? Y se propone analizar la evolución de los determinantes ambientales de la salud presentes en el área metropolitana y conocer la distribución espacial de las desigualdades en salud ambiental. La relación, el concepto de salud ambiental es la relación que surge entre salud y ambiente y es la atención que se pone a la salud ambiental de la población, que estará relacionada con los factores físicos, químicos, biológicos y que podrían incidir en la salud de las personas. Y el objetivo principal es acceder a este conocimiento para prevenir
enfermedades y propiciar la creación de ambientes saludables. ¿Qué mejor investigación o trabajo en los tiempos que estamos viviendo, en donde el espacio geográfico y ciertas características del espacio geográfico son determinantes de la propagación de enfermedades? Por ello, el monitoreo de la salud ambiental implica considerar los factores determinantes más relevantes a la vinculación entre la salud y el entorno y detectar la población más vulnerable. Por eso este monitoreo comienza con un trabajo hecho en 2001 para compararlo en 2010 y para tener la posibilidad de un escenario, de un tercer escenario en el año 2020. Se propone, para poder indagar la salud ambiental, un índice de salud ambiental, que es un índice que está vinculando tres dimensiones. Involucra la dimensión sanitaria, involucra la dimensión vivienda e involucra la dimensión habitabilidad. Y todas estas variables son tratadas estadísticamente a través de un modelo de análisis de utilidad multiatributo, que es una técnica también estadística, pero de estadística geoespacial, que permite mostrar los resultados a través de la cartografía. Lo que señala la autora es que en ambos periodos el centro del área metropolitana de Gran Resistencia presenta las mejores condiciones de salud ambiental, mientras que hacia la periferia o hacia el borde de la misma, y de los otros municipios, por supuesto, que forman el área metropolitana, Resistencia, Barranqueras, Vilelas y Fontana, las condiciones desmejoran. Quiere decir que nuevamente este patrón de ciudad latinoamericana, centro, periferia, favorable, situación desfavorable, también se repite en este análisis de la salud ambiental. Pero particularmente se desmejora en el suroeste del conglomerado y en especial en el año 2010. Por otro lado, también en el año 2010, las mejores condiciones comienzan a darse en el norte y que pueden responder al impulso de nuevas construcciones, nuevas edificaciones, tal como hemos visto en los otros capítulos que tienen que ver con uso de suelo o con el valor de la tierra, ¿no? Se destaca la evolución de las condiciones favorables en el municipio de Barranqueras y Vilelas, es decir, tanto Puerto Barranqueras como Puerto Vilelas han mejorado sus condiciones, no son las óptimas, pero han mejorado en el 2010 respecto del 2001, es decir, que se observa o se aprecia una evolución favorable. Por eso la intención de poder comparar 10 años después, que sería el año 2020, cosa que seguramente va a ser difícil porque no creemos, obviamente, que el censo se haga este año, sino que seguramente se va a postergar para el año 2021. El análisis realizado entonces nos permite corroborar que las periferias de las ciudades son los espacios más vulnerables desde la perspectiva del acceso a la infraestructura y equipamientos, lo cual se traduce en un grupo de población muy expuesto a determinantes ambientales que tienen externalidades negativas, capaces de incidir en el estado de salud de la población y no poder propiciar, por lo tanto, ambientes saludables para los grupos poblacionales. Mientras que los demás sectores, fundamentalmente las centralidades de los municipios, cuentan con diferencias internas, pero comparten condiciones ambientales más favorables junto con una infraestructura básica también más favorable. Bueno, es un capítulo en el que también hay un tratamiento estadístico muy valioso, una integración de variables como decíamos, de vivienda, de habitabilidad y de salud que se trabajan de manera apropiada y adecuada, y un acompañamiento de cartografía para mostrar específicamente el dónde se presentan las situaciones más desfavorables, que para nosotros en geografía es fundamental. Saber en dónde ocurren las cosas es algo que para nosotros es nuestra principal preocupación, porque el dónde ocurren las cosas después es la que la respuesta a esa pregunta es la que va a orientar la intervención y la gestión territorial. Bueno, este es el último capítulo. Alejandra, no sé si vas a cerrar. No, simplemente, Liliana, agradecer a todos los autores que nos acompañaron, diríamos, en esta publicación, decir que todos pertenecen a lo que quisimos hacer, es justamente incluir en un libro trabajos para que la sociedad pueda
ver lo que hacemos, diríamos, dentro de lo que es el departamento y el Instituto de Geografía de la Universidad o el Instituto de Geohistoria del CONICET, y volcarlos así en una publicación para que pueda acceder todo el público en general. Y también agradecer los comentarios que estamos recibiendo del público que nos está escuchando. No sé si, creo que ya nos pasamos la hora, pero si no, Sí. si alguien quiere hacer alguna pregunta, lo puede hacer por chat. Yo Y quería de mi parte, nada más. Sí, quería Lilian. hacer un último aporte, señalando Sí. que todos los capítulos, por supuesto que diagnostican y muestran la situación tal cual es, pero en todos los capítulos hay aportes que son muy fundamentales, muy sustanciales para la gestión política. En todos los aportes hay consideraciones finales que tienen que ver con aportes que desde la geografía podemos ofrecer para la gestión y la intervención territorial y para digamos, delinear cierta política pública que puede llegar a ser útil para mitigar situaciones de desigualdades, situaciones de segregación, situaciones de inequidad socioterritorial. Bien, y por último decir, bueno, si alguien quiere el libro, lo puede conseguir, está en la librería Contexto. En este momento que el instituto está cerrado, la librería Contexto cuenta con ejemplares. Bien, gracias nuevamente por los comentarios. Ahí van llegando más comentarios felicitando por la presentación del libro. Bueno, de mi parte, nada más. Bueno, buenas noches a todos y muchas gracias por habernos acompañado durante esta hora, un poquito más de una hora que hemos estado presentando el libro, y nuevamente agradecer a todos los que hicieron posible esta presentación. Gracias, buenas noches. Buenas noches.